Muy buenos días para todos, les damos la bienvenida y de antemano les agradecemos su tiempo para este webinar, el cual tiene como fin contarles todo acerca de la normativa del anexo 1.9 de la DIAN. Esta presentación estará a cargo del equipo técnico de facturación electrónica. Aquí tenemos la agenda del día. Lo primero es la introducción de nuestro gerente comercial. Vamos con la presentación como tal, que es evolución del modelo de facturación electrónica a nivel país, el espacio de preguntas y respuestas de entre 10 a 15 minutos y cierre de la sesión. Entonces, siendo así, le doy la palabra a nuestro gerente comercial, Leonel Estrada. Gracias, Juanita. Buenos días para todos. Como dijo Juanita, agradecemos muchísimo que nos estén acompañando hoy en esta reunión, donde tenemos un tema pues de mucha actualidad y muy interesante. Agradecemos, tenemos una concurrencia muy nutrida. No voy a quitar mucho tiempo para que vayamos al tema central. Solo recordarles a las personas que ya nos conocen o presentarnos para las personas que aún no nos conocen de quién es la compañía que está detrás de las soluciones de documentos electrónicos. Nosotros somos una organización con más de 30 años en el mercado, donde estamos por encima de 90, seguramente por encima de 100 personas trabajando con nosotros, más de 20 años siendo partners de Microsoft. En el tiempo que llevamos como proveedores tecnológicos, pues hemos logrado procesar un número muy alto de documentos, incluso muchos documentos procesados de manera simultánea, y esto un poco por la tecnología que tenemos disponible. Nuestra solución está montada sobre Microsoft Azure, con un esquema de uso por servicios que nos permite ser muy ágiles cuando tenemos una demanda alta de documentos. Tenemos clientes que pueden estar procesando más de 1 millón de transacciones en un día, y pues hemos tenido muy buenos resultados. Somos una compañía colombiana basada en Bogotá, pero desde aquí atendemos a clientes en diferentes países, desde Estados Unidos hasta Chile. Dentro de nuestra alianza con Microsoft nos permite ofrecer pues todas las soluciones de Microsoft, de Office, de Azure, de ERP, de CRM, y sobre estas plataformas hemos desarrollado también aplicaciones propias que nos ayudan a soportar pues diferentes tamaños de empresas y diferentes segmentos económicos. Muchos de ustedes son clientes nuestros de Total o de Dynamics o de Clip. Entonces, bienvenidos y cuenten con nosotros para lo que necesiten en este tema o en temas relacionados con soluciones de negocio o soluciones de Microsoft. Muchas gracias, Juanita. Gracias, don Leonel. Ahora, para empezar nuestra presentación, le damos la palabra a Carlos Aldana. Muy buenos días a todos. Como lo indica Juanita, mi nombre es Carlos Aldana. Yo vengo trabajando en el proceso de evolución de facturación electrónica desde el año 2016, que la DIAN inició este proceso de manera formal para regularlo a nivel país, y he venido trabajando como gerente de producto al interior de Mentum Group para toda la evolución de este proyecto. Hemos pasado por diferentes evoluciones. Hoy en día, pues para todos ustedes muy posiblemente han tenido que vivir varias de estas evoluciones, teniendo en cuenta que cada vez vamos incluyendo más modelos de documentación electrónica con el objetivo de apoyar a la DIAN con todo este proceso de control fiscal que se está llevando a cabo en pro de generar beneficios de facilidad de información y de inmediatez con respecto a los procesos que se tienen que llevar a nivel de control y gestión tributaria. En el año 2023 tuvimos una nueva resolución que básicamente nos involucraba esta nueva evolución de la que vamos a hablar el día de hoy. Estamos hablando básicamente de la resolución 165, que nació el 1 de noviembre del 2023, y que esta resolución, para hacer un breve resumen, involucra un cambio tanto a la facturación electrónica como la conocíamos. Y cuando hablamos de facturación electrónica, pues hablamos no solamente de la factura, sino de sus diferentes tipos de facturación, y adicionalmente de los documentos que la acompañan, como son las respectivas notas de débito y crédito. Un cambio que nos traía el modelo de facturación electrónica
y este se albergó en el anexo 1.9. Pero también, pues, cabe resaltar que la resolución 165 es una resolución muy amplia, que también maneja un anexo 1.0 para otro tipo de documentos que son los documentos equivalentes electrónicos. Básicamente son los 12 documentos adicionales que van a incorporarse en el transcurso del año con respecto a la parte de documentos electrónicos para poder controlar los otros tipos de métodos de negociación que existen en el país, como son los modelos de puntos de venta, los modelos de boletería, modelos de tickets, de transporte, de peajes, todos estos modelos que normalmente involucran una transacción de negociación van a ser controlados también en este modelo de documento electrónico. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en la parte del 1.9. No vamos a hablar de la parte de documentos equivalentes. Para ello vamos a abrir otro espacio distinto donde vamos a contarle un poco más a detalle el tema de documentos equivalentes. Hoy queremos que ustedes conozcan el impacto que trae el anexo 1.9 con respecto a la facturación electrónica que ustedes ya vienen manejando y básicamente les permite manejar las negociaciones con sus clientes o adquirientes que son del territorio nacional o del extranjero con los cuales recurrentemente generan este tipo de documentos. En el anexo 1.9 vamos a encontrar básicamente unos puntos claves, que es en los que nos vamos a enfatizar, porque no cambió la totalidad de la facturación, pero sí es importante resaltar unos puntos que, más que un cambio técnico, pueden involucrar un cambio de procedimiento o tenerlo presente en la operación de sus organizaciones. Digamos que no son cambios que se estuvieran manejando como nuevos, sino que en algún momento se hablaron y hoy en día pasan a ser validados por el modelo. Entonces, enfocándonos en ellos, pues vamos a hablar principalmente de 7 puntos, que son los que habla la evolución del anexo 1.9 en facturación electrónica. Entonces, vamos a empezar por el más importante, la evolución del modelo de facturación electrónica contemplando los nuevos impuestos. Este fue yo creo que el tema más álgido y más complejo que se vivió con respecto al proceso de evolución del anexo 1.9, porque normalmente estamos hablando de que cuando se publica una resolución, se cuenta con una periodicidad en meses para que ésta evolucione y empiece a ser exigible, que básicamente ese periodo se nos cumple el 1 de febrero del 2024, donde prácticamente el anexo 1.9 entra con todo el rigor. Pero nos encontramos que con los impuestos saludables fue particular, porque básicamente era un proceso y un trabajo que estaba haciendo directamente también el gobierno a nivel de normatividad para formalizar estos tipos de impuestos. ¿Y qué nos condujo esto? Que básicamente al estar el gobierno trabajando en la imposición de estos impuestos y en formalizar esos impuestos para que empezaran a aplicar en el país, pues definitivamente nos tuvimos que eh, mover mucho más rápido de lo que normalmente se tendría que hacer y empezar a trabajar en estos impuestos desde el 1 de noviembre del 2023. Básicamente, la normativa, a pesar de que a nivel de facturación electrónica te indica que tú tienes que transmitir un documento de tipo factura con unas características de impuestos, pues ya otra normatividad nos decía que a partir del 1 de noviembre los impuestos saludables debían tenerse en cuenta en nuestra facturación. Entonces, al encontrarnos en esta balanza, pues básicamente teníamos que ponernos en línea con respecto a lo que estaba indicando el gobierno de la obligatoriedad. Y esto, digamos que no impactó como tal en que en algún momento ustedes tuvieran que adicionar información o reducir información. No, realmente lo que generó es una particularidad como tal en la liquidación de unos impuestos particulares, donde acá básicamente podemos ver que la parte impactada fueron temas, lo que se conoció como los impuestos saludables en temas de productos como bebidas azucaradas, temas de
ultraprocesados, azúcares añadidos, toda esta parte de alimentación, en temas de productos plásticos y en licores, que fueron los afectados. Y aquí la gran particularidad es que nos encontramos con dos escenarios. Básicamente nos encontramos con que empezaron a aplicar una serie de tarifas y una codificación a nivel de estos impuestos, donde básicamente el impuesto ya no dependía simplemente de un porcentaje a partir del valor del concepto que se estuviera liquidando, sino que básicamente nos encontramos con dos tipos de liquidación diferente para este tipo de impuestos, el impuesto nominal y el impuesto porcentual. Entonces, ya en este escenario, lo que teníamos que tener en cuenta es que dependiendo el tipo de producto al cual le estuviéramos aplicando el impuesto, pues deberíamos tener en cuenta si tenía que enviar una tarifa nominal o si seguía liquidando el impuesto de manera porcentual. Y básicamente estos fueron los impuestos que entraron a regir con esta metodología, donde básicamente un impuesto nominal es que tú involucras un valor fijo a partir de una característica del concepto que estás liquidando, que normalmente viene muy atado a la unidad de medida que involucra el, el, el producto que se está incluyendo dentro de la facturación. Entonces acá encontramos que principalmente en el caso de los impuestos saludables en la parte de ultraprocesados, encontramos las diferentes tarifas en estas tablas donde a partir del gramaje y de los mililitros encontramos que las tarifas pueden variar y pueden aumentar y que va a ser progresivo también en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto cambia lo que normalmente nos podíamos encontrar con impuestos donde yo decía, ah, no, el producto me vale 1.000 pesos, pues yo le liquido el 19% y ya sé que ese es mi impuesto. Acá digamos que es diferente porque ya entra a debe tener presente la unidad de medida y las características del producto que yo estoy incluyendo dentro de la factura. El otro es el impuesto porcentual, que básicamente es lo que podemos evaluar en los diferentes impuestos que ya hoy en día manejamos, y es básicamente que es un porcentaje que yo le aplico directamente a la tarifa que estoy cobrando con respecto a ese producto que va dentro de la facturación. Entonces, para ello, pues básicamente lo que debemos tener en cuenta es que para todo lo que es considerado los productos que se incluyeron dentro de impuestos saludables, dentro de esa medida tributaria, debemos tener en cuenta que existe una tabla de valores, que es la que les estoy mostrando y ustedes también pueden encontrar directamente en la información de la DIAN, donde nos explican cómo es su comportamiento en el tiempo y adicionalmente cómo debo liquidar la tarifa de ese impuesto. Entonces, este es un proceso, como les digo, que empezó a regir desde noviembre del 2023 y es importante que si en algún momento ustedes tienen productos de este tipo, lo tengan en cuenta para que estén transmitiendo la información de la manera correcta. Por otro lado, nos encontramos con unas características específicas también de la facturación electrónica, que a pesar de que se pueden ver muy sencillas, es importante tenerlas en cuenta porque si en algún momento no las manejamos de manera correcta o no las enviamos como nos indica la norma, pueden generar un rechazo de la factura. Y son muy concretas, pero es importante resaltarlas en este espacio. Y empezamos, digamos, con la primera, que es la fecha de emisión del documento, que debe ser igual a la firma electrónica. Resulta que hasta el día de hoy, o hablemos del anexo 1.8, normalmente teníamos la posibilidad de manejar un rango de tiempo para mandar la facturación en dado caso que no la estuviera trabajando en línea. Básicamente, si yo hacía una facturación el día de hoy 18, que es jueves, y yo tenía contemplado por operación de que hacía una única transmisión el día viernes porque el 1.8 me daba ese rango de 10 días para transmitir documentos. Hoy en día con el anexo 1.9 no es posible. O sea, básicamente el anexo 1.9 nos lleva a que la facturación que se realiza en el día
se tiene que transmitir en el mismo día para convertirse en documento electrónico. Y acá claro que es para convertirse en documento electrónico para que no entremos, digamos, en pánico con el manejo de contingencias de la DIAN. ¿Qué quiere decir que para convertirse en documento electrónico? El anexo 1.9 nos dice, tú generas la factura y esa factura debe contener una firma electrónica y unas características de documento electrónico. Ese momento en el que tú expides la factura y la conviertes en documento electrónico con tu firma, no debe superar el día en el cual se está expidiendo la factura. Entonces, si yo hoy 18 estoy generando una factura, hoy 18 tiene que quedar firmada y convertida en un documento electrónico. ¿Para qué? Para que la DIAN cuando la reciba no vaya a presentar ningún rechazo. Ahora, uno se inquieta porque en muchas ocasiones creo que esto no ha quedado claro y es que en muchas ocasiones las empresas creen que la que firma o el que genera el documento electrónico es la DIAN. No. Pues, específicamente en ese escenario es donde entra nuestra herramienta para generar el documento electrónico. Lo que la DIAN genera es una recepción del documento para dar un evento que llaman autorización de la DIAN o rechazo de la DIAN, que es otro documento distinto al documento de tipo factura electrónica, que hace parte de, como tal, de todo el paquete que incorpora un documento electrónico, pero es importante resaltar que acá estamos hablando como tal de la factura electrónica. Entonces, ¿qué es importante acá resaltar? Que en el mismo día tenemos que expedir y firmar. Pero si la DIAN entra en contingencia o está en mantenimiento, como la DIAN no maneja niveles de servicio y no nos va a asegurar que en algún momento no tenga que aplicar en algún momento una ventana de mantenimiento, no debemos preocuparnos por eso, porque básicamente la DIAN lo que en el momento que se incorpora es para recibir la factura, no para generarla. Entonces, si yo la expedí en el mismo día y la firmé en el mismo día y la DIAN duró de un día para otro en contingencia, al otro día nos recibirá las facturas porque cumplen con esta norma. Entonces, quiero dejarlo muy en claro porque en muchas ocasiones pensamos que, no, es que la DIAN no me lo recibió hoy y entonces ya tengo problemas. No, es una validación completamente distinta. Entonces, este es el primer punto que hay que tener en cuenta y es que para la firma, si no podemos ya contar con los 10 días de emisión del documento. Y a menos de que haya contingencia, pues esos mismos documentos deberían ser transmitidos también a la DIAN para guardar la lógica de la facturación en línea. El segundo punto del que se habla en la normativa es con respecto a las notas crédito y las notas débito. Resulta que en las organizaciones tenemos dos tipos de momentos en los que se puede ver algún tipo de afectación de una nota con respecto a una factura. Pero digamos que si nosotros tenemos identificada la factura en la cual yo voy a aplicar una nota, pues básicamente eso lo podemos identificar como una nota referenciada. Yo sé a qué factura le estoy aplicando esa nota, bien sea para disminuirla o aumentarla. Pero acá particularmente el punto número 2 nos habla de notas no referenciadas. Y esas notas no referenciadas en muchas ocasiones se manejan porque definitivamente no puedo aplicar a un documento específico el valor de la nota, entonces tengo que afectar directamente el tercero, o estoy trabajándola en un periodo distinto que la factura se expidió. Entonces, básicamente, eso me pone posiblemente en un impedimento de poder en algún momento llegar a referenciar una factura específica. Entonces, como existen esas situaciones donde pueda que, o sea, tengo 100 facturas que, que corresponden a $1.000.000 y tengo que hacerle una nota a ese tercero para disminuirle el 10%, pues yo no voy a empezar, venga, busquemos cada una de esas 100 facturas para disminuirles un pedacito. Muy posiblemente yo hago una nota
no referenciada porque no puedo particularizar lo que le corresponde a cada factura. Y en ese escenario, pues digamos que debo tener en cuenta lo siguiente, y es que debo de ahora en adelante reportar el periodo, tanto en fecha y en hora, con respecto a el periodo que yo voy a afectar sobre esa nota. Entonces, básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que si yo genero la factura en enero y en marzo debo generar algún tipo de nota por el escenario que se haya presentado y no la puedo referenciar, básicamente lo que ahora debo incluir es identificar a qué periodo de tiempo corresponde el documento de tipo factura que estoy afectando. Entonces, ese, esos campos, ahorita los vamos a ver básicamente cómo se ven en el documento, pero son campos adicionales que es importante involucrar dentro del documento. El tercer punto involucra lo que hasta hoy en día debería hacerse, pues básicamente es un dato que debería estarse enviando, pero pues que en muchas ocasiones no se envía según las características. Entonces, aquí lo que nos encontramos es que a partir también del anexo 1.9 es obligatorio enviar el dato de medio de pago en la factura de venta para que asimismo no solamente identifiquemos de qué tipo es la factura, sino bajo qué medio se contempló la negociación y el recaudo de esa respectiva factura. En la parte, en la parte número 5, bueno, acá creo que nos saltamos el de los saludables, que básicamente fue el primero que hablamos. En la parte número 5 nos encontramos la inclusión de un nuevo tipo de documento. Este tipo de documento que se llama documento de identificación permiso de protección temporal. Tampoco es un cambio complejo, pero es importante que lo conozcan y es que hasta hoy en día tenemos una tabla de tipos de documentos de identificación donde normalmente encontramos el NIT, la cédula de ciudadanía, bueno, los diferentes documentos que hasta hoy en día nos permite manejar la DIAN en sus diferentes tipos de transacciones. Hoy en día, pues se incluye uno adicional que se llama permiso de protección temporal. Y básicamente esto involucra un formalismo para los extranjeros migrantes que están realizando procesos en el país o que realizan algún tipo de negociación en el país que puedan identificarse de una manera formal ante la ley y con un documento de identificación que deberían haber generado para estar en el país, digamos que de una manera protegida. Entonces, básicamente es un nuevo documento que se puede utilizar en las transacciones para poder hacer facturación o documentos electrónicos. En el número 6 nos encontramos una validación que pues parece lógica, pero en muchas ocasiones podemos cometer errores con respecto al manejo de estos dos datos. Y es que la facturación, pues normalmente debe llevar el NIT y el nombre o la razón social de quien factura, del emisor de la factura, que seríamos en este escenario que estamos viviendo hoy, pues seríamos nosotros mismos los que estamos emitiendo una factura. En ese escenario, pues yo claramente me debería saber el NIT y el nombre, pero es importante resaltar que acá la validación que realiza la DIAN es confirmando que tanto el NIT y el nombre correspondan al root. Básicamente, acá aplican 4 validaciones donde en primera instancia confirman que el NIT corresponda a la razón social, pero que también corresponda al root, y por otro lado que la razón social corresponda al NIT y que ese NIT sea el que corresponda al root. Entonces, son 4 validaciones donde ya de manera mucho más álgida van a verificar que efectivamente los dos datos del emisor sean correspondientes a la información que la DIAN maneja en sus sistemas internos de registro único de tributación. Y por último, un tema que
se encuentra en una controversia con respecto a la parte de la facturación, y son las facturas de venta que relacionan valores en dólares o en otras divisas. La DIAN indica en la parte normativa que la facturación, sin perjuicio alguno, siempre se debe expresar también en moneda legal colombiana. Y esto porque digo que genera controversia, porque han salido conceptos unificados donde se le han hecho validaciones a la DIAN, donde se ha interpretado el anexo técnico. Y pues digamos que en cierta medida se entiende que cuando tú realizas negociaciones en el país, si tú eres local, tú eres una organización colombiana y estás realizando negociaciones con otra empresa que también está en el territorio nacional, bien sea porque es una empresa nacional o porque es una sucursal de pronto de una multinacional, pero también tiene presencia local, por ende, ese tipo de negociaciones que hacemos acá al interior, pues obviamente tienen que ir en moneda colombiana. Pero adicionalmente, lo que nos indica es que si en dado caso también estamos haciendo procesos de exportación, aún así yo debo, sin perjuicio alguno, informarle a la DIAN sobre la operación en moneda legal colombiana. O sea, básicamente esto, ¿a qué nos lleva? A que nace un modelo en el cual involucramos una información en la factura para que la DIAN pueda contener los dos datos. Entonces, viendo estos puntos a nivel ya característicos de validación, les voy a ir contando un poco de las reglas. Entonces, si nos damos cuenta, acá en la parte izquierda, ustedes van a ver lo que son las 4 validaciones de la regla de NIT y razón social. Entonces, básicamente, cuando se envíe esa información, la DIAN va a aplicar en sus sistemas estos cuatro procesos de validación, donde va a confirmar que sea informado tanto la razón social o el nombre y el NIT, pero que también corresponda a la información que se encuentra en el Registro Único de Tributación. Entonces, aparecen este tipo de validaciones, que son las que controlamos técnicamente y que ustedes en un proceso de validación, si en algún momento ustedes reciben un rechazo de la DIAN, ustedes viendo la trazabilidad y la respuesta notificada de parte de la DIAN van a poder encontrar este tipo de códigos que básicamente significan que esa validación pudo tener algún tipo de inconveniente. En la parte de la fecha de generación de la factura o de los documentos con respecto a la firma, que era lo que les indicaba, que si la expido hoy, se firma hoy, vamos a encontrar también 4 validaciones que se aplican, donde básicamente lo que involucra es que dependiendo el tipo de documento que se esté generando, pues aplica la validación, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues lo más importante es tener en cuenta que no, en lo posible, no represemos facturas. Si yo genero facturas el día de hoy, de una vez emito esas facturas el día de hoy para que se conviertan en documento electrónico y para que lleguen a la DIAN. Ya si existe algún momento que en la operación me afectó el tiempo, también entremos a indagar qué impacto tendría la transmisión de ese documento. Porque pongo un ejemplo, digamos que yo tengo 100.000 documentos a las 11 de la noche. Y entonces resulta que yo digo, no, pues son las 11, mientras proceso todo 11:15 y mando los 100.000 documentos. Resulta que si yo empiezo a hacer esos manejos en lote, podría causar el escenario de que mientras se están procesando los documentos, en algún momento un documento con fecha de hoy, como pasó las 12, quedó firmado al otro día y ahí podría haber inconvenientes. Entonces, como organización es importante tener en cuenta ese tipo de escenarios para que en ningún momento vayan a tener esa afectación y empezar a evaluar qué es mejor, o puedo mandar los procesos antes, o si el proceso es digamos que muy cercano a la medianoche, pues evaluar si lo ejecuto ya al siguiente día, si sea a las 12
y 1 minuto, pero ya los ejecuta el siguiente día para evitar inconvenientes entre esos 2 momentos. El otro código es el FAN03, que básicamente es la validación que se va a encontrar como notificación para todo lo que corresponde con medio de pago. Pues para todo esto, pues básicamente lo que nos vamos a encontrar son las tablas, que ustedes también las pueden identificar y están publicadas directamente en los repositorios de la DIAN, donde allí nos habla de una serie de medios de pago que podemos encontrar directamente y utilizar según las validaciones de la DIAN. Entonces, acá podemos encontrar, digamos, un ejemplo. Estos son medios de pago, efectivos, tarjetas de crédito, débito, donde básicamente son los que nos da la posibilidad la DIAN de utilizar para estos procesos. Por otra parte está la información o los rangos que les comentaba con respecto a las notas sin referencia. Básicamente, si nos damos cuenta, esto siempre va a estar atado a una nota, bien sea una nota crédito o una nota débito. Y lo que vamos a encontrar es estos 4 datos, donde básicamente nos piden la fecha de inicio del periodo de facturación, la hora de inicio del periodo de facturación, o sea, nos hablan de fecha y hora, y fecha de inicio fecha fin del periodo de facturación y hora fin del periodo de facturación. Entonces, básicamente, si nosotros nos tenemos que referir a un mes en particular, pues debemos tener en cuenta, digamos, del 1 de enero del 2024 a las 00 hasta el 31 de enero del 2024 a las 23:59, ejemplo. De esa manera poder enviar esa información para que la nota no vaya a ser rechazada, porque si esta información, en específico la fecha, si ustedes se dan cuenta acá, en específico la fecha puede generar rechazo si no se menciona esa información dentro de la nota. Entonces, importante tener en cuenta estos campos tanto de inicio de la fecha de periodo de facturación como la finalización de fecha de periodo de facturación como datos importantes a enviar en notas no referenciadas. Y por otro lado tenemos la parte de la expresión de la moneda legal colombiana. Básicamente acá se hizo una validación a detalle con respecto al anexo técnico, porque existían 2 eventualidades que se estaban presentando. Y es que tú enviabas la factura y resulta que la factura que tú enviabas, veías tu representación gráfica generada por la plataforma y tú la veías correcta. Pero resulta que si en algún momento tu adquiriente quería bajar la factura de la DIAN, iba y la encontraba como diferencias, encontraba información que no era acorde. Entonces, la DIAN hizo un trabajo con respecto a su representación gráfica para que en el caso de que se manejara una negociación con otro tipo de moneda que no fuera la moneda legal colombiana, se pudiera tener esta información dentro del documento electrónico de la DIAN y la representación gráfica de la DIAN. De manera que si ustedes se dan cuenta hoy en día, la DIAN nos va a mostrar 2 columnas donde especifica tanto la moneda colombiana como la moneda en dólares. Y para este manejo, pues básicamente lo que se hizo fue incorporar una extensión dentro del documento electrónico donde yo incorporo la información que me permite hacer la conversión de la divisa en la cual yo estoy haciendo la negociación a pesos. Entonces, este escenario básicamente tampoco impacta como tal la parte técnica, porque en ningún momento digamos que la conversión involucra que tenga que hacer algún tipo de operación. Básicamente, el sistema permite que esa conversión y esos datos se puedan identificar a partir de una TRM y a partir de los valores enviados. Pero sí es importante resaltar que lo que se debe tener en cuenta en estos escenarios es que toda negociación en Colombia, en el territorio nacional, se debe hacer en pesos. Y las únicas que podrían llegar en algún momento a trabajar una conversión de divisa son facturas en exportación.
pues entiende que es una negociación con una organización en otro país. Básicamente, esto nos va a permitir que cuando ustedes encuentren la representación gráfica y vayan a la DIAN y vean la información que les muestra la DIAN y la representación que les muestra la DIAN, también puedan ver esta información y no sea ni un escenario extraño para la DIAN ni un escenario extraño para el adquiriente. Entonces, esto con respecto a la parte de expresión moneda legal colombiana. Estos son los puntos más relevantes que involucra el anexo 1.9. Básicamente los que nosotros consideramos impactantes. Como les digo, no tanto desde el sentido de afectación técnica o del modelo, pero sí de tenerlos muy presentes en la operación para que estos datos puedan ser transmitidos y puedan ser entregados de la manera adecuada y bajo las reglas que la DIAN nos está entregando con respecto a la facturación electrónica. ¿Listo? Entonces, pues a partir de esta explicación que les acabo de dar, pues, abriríamos el espacio de dudas y preguntas para que por favor nos vayan haciendo estas preguntas en el chat y de esta manera las vamos buscando resolver o pues en su defecto quedaríamos con el interés para poder validarlas y responderles. Listo, Carlos, muchas gracias por la presentación. Ya tenemos varias preguntas en el chat. No sé si algunas ya se respondieron con lo último que dijiste, sin embargo, las voy a preguntar para que quede súper claro. Entonces, tenemos la primera pregunta, dice, ¿el documento soporte de no obligados facturar del exterior deben transmitirse en pesos o pueden ser enviados en dólares? En este escenario se contempla directamente para cualquier documento, ¿sí? Digamos que lo importante es identificar efectivamente que el cambio de la conversión o la extensión que involucra la información adicional debe ir siempre ligado en dado caso de que yo maneje una moneda diferente al peso. La siguiente pregunta, ¿la factura que genero a mi cliente del exterior en dólares, cómo debe quedar? No entendí la pregunta. ¿La factura que genera mi cliente? Que genero a mi cliente del exterior en dólares, ¿cómo debe quedar? Ok, acá hay un proceso que nosotros, según el anexo técnico, se entiende y es que aplican dos situaciones. Voy a mostrarles acá. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Vale. Se incluyó esta extensión, donde básicamente lo que nos permite el anexo técnico identificar es lo siguiente. Dice, grupos de datos para colocar información de los valores monetarios totales después de la conversión de una divisa diferente a la COP. ¿Sí? Y acá resalto esta parte porque lo que identificamos acá es que esta extensión se maneja para los valores monetarios después de convertir una divisa a COP. Y este es un punto que nosotros lo resalto porque es un tema que genera controversia, pero nosotros acá basados directamente en el anexo técnico y en las pruebas que hemos hecho, vamos alineados a esto. Y si ustedes se dan cuenta, toda la parte de campos están bautizados como moneda COP. Entonces, si nosotros contemplamos totales después de la conversión de una divisa diferente a la COP, y adicionalmente nos damos cuenta que en los campos totales vamos a empezar a encontrar, digamos, descuento en pesos, recargo en pesos, valor a pagar en pesos, retefuente en pesos, reteiva en pesos, y adicionalmente los campos terminan en COP. En este caso, una factura de exportación se podría enviar en dólares y en el extension se puede enviar la información en pesos, sin perjuicio de que ustedes también puedan manejarlo normal, porque recuerden que yo también puedo hacer una factura, o sea, yo puedo hacer una factura en pesos y no va a tener ningún problema en la validación de la DIAN. Pero si lo atamos directamente a lo que indica el anexo técnico, yo puedo enviar la factura en la moneda con la cual estoy haciendo la negociación y en este vector envío la información de cada uno de los datos en pesos, según la conversión de la divisa a COP.
Bueno, vamos con la siguiente. Dice, en el caso de que los importadores que trabajamos con operadores aduaneros, quienes facturan en dólares, los fletes internacionales estarían obligados a facturar en pesos. Yo veo la misma interpretación. ¿Por qué? Este tema no está regido, digamos que a ti la ley no te obliga en ningún momento a que no puedas facturar en otras monedas para los casos de negociaciones internacionales. No, en ningún momento hay una ley que te diga, no, es que obligatoriamente tú tienes que facturar en pesos. Lo que indica la ley es que sí tienes que informar adicionalmente a la moneda con la que estás haciendo la negociación, tienes que informar la moneda local, la moneda legal, que es la colombiana. Entonces, en este sentido, veo la misma interpretación y es que puedes manejar también el proceso en dólares y mandar la información en pesos y estarías cumpliendo formalmente con la norma. Y en este momento, pues la plataforma no presenta ningún impedimento con ese escenario, la plataforma del 1.9. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta, no sé si de pronto don Humberto nos puede apoyar o bueno, tú. Dice, ¿qué hará Mentum en los siguientes, perdón, en los sistemas de generación como por ejemplo Total al momento de aprobar para no incurrir o violar las respectivas validaciones que se están implementando? Y si quieres, yo con mucho gusto respondo esa pregunta. Nosotros hemos adecuado los conectores de nuestros diferentes CRPs para cumplir con esta normativa. Entonces, desde el punto de vista de los clientes de Total, de GP o de Clip Business, pues pueden estar tranquilos que nuestros conectores están cumpliendo con esta normativa y asimismo, como Carlos lo ha explicado, nuestro portal Documenteme está completamente adecuado para atender todo lo que está en este anexo 1.9. Es decir, desde el punto de vista de ustedes como clientes, no deben preocuparse, deben continuar, digamos, con su software de Mentum y estar tranquilos que la información se va a enviar de manera adecuada de acuerdo a este anexo 1.9. Muchas gracias, don Humberto. La siguiente pregunta, con la validación de la fecha de la factura y firma, entonces se deja de ser válido el plazo de los 10 días. Para firmar el documento, sí. Y digamos que lo recomendable es que si ya está firmado el documento se transmita, a menos de que haya una contingencia, como les decía, de la DIAN. Pero básicamente lo que conlleva a nuestro procedimiento, deben tener en cuenta que expedir la factura es básicamente darla sentada o causada. Entonces, digamos que si yo contemplo que hoy hago la factura y trabajo un bloque de tiempo, digamos, no, voy a expedir la factura y espero hasta como les decía, hasta las 11:30 de la noche para enviar todo el paquete, podría estar presentando inconvenientes para la transmisión porque el expedir en la factura es causarla directamente en el LRP, pero si tú no la transmites inmediatamente, no va a quedar firmada, porque Documenteme, la plataforma de documentos electrónicos, que es el servicio que se encuentra en la nube de Azure, es el que firma. Entonces, si tú no la traspasas a esa parte, va a quedar un lapso de tiempo distinto con respecto al momento de la expedición. Entonces, lo que se recomienda ahí es que para cumplir con la obligatoriedad, todo se traslade en línea hacia Documenteme. Ahora, que Documenteme, y eso es lo que yo quiero aclarar, que Documenteme no pueda entregarle a la DIAN porque la DIAN entró en una contingencia, no quiere decir que ustedes estén incumpliendo. Lo importante es que ustedes le entreguen a Documenteme en línea. Si en algún momento la DIAN nos dijo, a nosotros como proveedores tecnológicos nos dijo, tengo que entrar en mantenimiento toda la tarde o de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Ahí no hay inconveniente porque nosotros entramos a hacer un proceso de contingencia con la DIAN, pero ya el documento está firmado y está en la plataforma de Documenteme, no está esperando a ser firmado. Entonces lo importante es eso, lo importante es que en línea se traspase a Documenteme para que Documenteme lo firme.
Súper. Tenemos varias manitas levantadas. Voy a ir turnando para que, bueno, podamos participar todos. El señor Juan Babativa, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, para preguntar? Sí, muy buenos días. Mira, es respecto al permiso de protección temporal. Si bien es cierto, ya han hecho referencia al tema de la divisa y me queda claro, digamos que dentro de la factura electrónica, este es un documento que sirve para las ventas a clientes extranjeros. Digamos, nosotros tenemos una tienda donde pasan todo el tiempo extranjeros, y pues obviamente ellos no son residentes colombianos. Entonces, cuando tú me dices que es un documento de identificación para extranjeros, nosotros tendríamos que utilizar este tipo de documento y la identificación es el número de pasaporte y si ellos no dan un correo por decir algo, podemos crear un correo que es factura cliente final. Aquí entramos, digamos, en un escenario donde no solamente vemos al emisor, sino también al adquiriente. Entonces, en el caso del adquiriente, es un campo que en este momento lo que busca es identificar con quién estoy haciendo la negociación, quién está, en pocas palabras, comprando. En ese escenario, recordemos que no tengo todavía unas validaciones por parte de la DIAN que exactamente me confirmen los datos de ese adquiriente. O sea, básicamente, si mi adquiriente, digamos, es una persona que emigró y está en el extranjero y nos está haciendo la compra y me da unos datos, realmente yo puedo enviar esos datos y la DIAN en este momento no tiene una validación como confirmar que él tiene un RUT o que esa identificación realmente es de ese adquiriente. En esos escenarios, recordemos que si en algún momento el adquiriente no nos quiere dar información o no nos puede dar información, pues tenemos también los comodines, ¿no? Tenemos el 222, el consumidor final, y podemos manejar o no manejar correo o manejar un correo backup de la compañía para tener esa transacción en dado caso de que la quiera tener en algún medio de correspondencia. Pero pues básicamente hoy en día ese tipo de documento que se incluye es básicamente como una clasificación, porque no te van a validar absolutamente nada de la información cuando es respecto al adquiriente, ¿sí? Ahora, que si en algún momento el emisor involucra ese tipo de identificación, pues que también tenga la posibilidad de utilizarlo. ¿Sí? No sé si aclaro la duda en esa Sí, parte. sí, es claro. Y ahí me surgió otra situación y es que nosotros tenemos tienda abierta las 24 horas del día. Cuando se abra la emisión de tienda, nosotros tenemos un cierre de turno a las 12 de la noche. Eso quiere decir que las ventas que yo realice antes de las 12 de la noche, digamos 10 de la noche, 11 de la noche, van a quedar en mi cierre para el siguiente día, pues porque yo las voy a transmitir después del cierre. Ahí en ese caso, ¿cómo se visualiza ante la DIAN este tema? Bueno, es importante, digamos, que nosotros recomendamos, sabemos que por X o Y motivo pueda que no se dé, pero siempre recomendamos que sería muy interesante evaluar si se puede trabajar en línea, ¿sí? Si definitivamente porque la caja, el punto de venta no lo permite, aquí lo que se recomienda es que en ese escenario se proceda a hacer un recálculo para poder enviarlo con un código de contingencia. Porque si tú hiciste la facturación, digamos a las 11 de la noche de hoy 18, y hasta que no cierres caja al siguiente día, ya la DIAN, si tú lo mandas como una factura electrónica, llamémoslo en línea, te la rechazaría porque no quedó firmada en el 18 de enero, sino quedó firmada el 19, ¿sí? Entonces, aquí lo que normalmente se hace es que se transmite la facturación, pero con un código de contingencia, es un código que normalmente para las facturas es 1, si no estoy mal, para factura en línea es 1 y para contingencia es 3. Y lo que hace el sistema es identificar, el sistema de la DIAN es identificar que esa factura no se pudo transmitir en su momento
porque no se tenían los medios técnicos para poder hacer la transmisión en línea. Pero como te digo, mi primera recomendación es evaluar si es posible realizar la transmisión de esos documentos en línea y no esperar a un cierre de caja. Ok, bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno. Súper. La siguiente, vamos a turnarnos. Entonces, la siguiente pregunta en el chat es, ¿cómo se manejará en el portal de NUA para reportar esos documentos tanto en dólares como en pesos? Directamente la conversión es un proceso que directamente el sistema va a manejar con respecto al XML de información. Entonces, digamos que no es, como les decía, no es un dato que ustedes ni tengan que enviar desde sus sistemas de facturación, ni que tengan que diligenciar, sino es un proceso que la misma plataforma va a ejecutar a partir de la información entregada tanto a nivel de TRM como a nivel de datos facturados en su totalidad, en su liquidación total. Entonces, en ese sentido, la información se ejecuta para incorporarla dentro del XML, pero no es que hayan unos campos específicos que tú tengas que llenar adicionales en la plataforma para generar. Simplemente es un proceso que se entiende identificando que es un documento de tipo exportación y que trae una TRM y que trae unos valores en una moneda diferente a pesos. Listo. Señora Ana, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, para preguntar? Listo, ya voy. Buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días. Sí, podemos. Bueno, yo estoy en la parte del sector salud. Yo quisiera saber, nosotros por tema de operación, el tema de trabajar en línea a veces se complica porque la facturación en ocasiones queda el siguiente día de la atención del paciente en urgencias o cuando está en observación, digamos, ingresa hoy a las 10 de la noche, sale mañana a las 2 de la mañana y pues ahí queda un tema de fechas, no sé cómo se va a manejar eso ante la DIAN, para el sector salud va a ser igual o qué se va a manejar para ese caso. Sí, pues básicamente para todo proceso de facturación aplica la misma filosofía y es que la expedición y la firma tienen que concordar con respecto a la fecha. Entonces, en ese escenario, como le comentaba, al caso de la operación de la tienda 7x24, se involucra lo mismo. Tú debes manejar entonces en ese escenario una transmisión de contingencia, donde no es que tengas que manejar papel ni nada de eso, sino es que pides una resolución diferente, una resolución de facturación electrónica que nosotros aconsejamos que sea distinta a la que normalmente manejas. Y lo que se hace es que en esos periodos de tiempo, cuando tú identificas que tienes que hacer un traslado, o sea, la expedición la haces hoy y mañana es que se va a firmar, porque las transmisiones... ¿Aló? Listo, ¿Me ya. escuchan? Sí. Ya. Vale, entonces lo que les comentaba, en ese escenario lo que normalmente nosotros recomendamos es que si definitivamente no podemos ir en línea, se comunique primero pues a la DIAN. Normalmente hay unos correos que tocaría validar con el equipo, el equipo de consultoría para mandarle la comunicación a la DIAN indicando que existen esos momentos en los cuales necesariamente no puedes firmar el documento porque es una facturación que se está expediendo en un tiempo particular y que en el momento en que hay servicio, pues se traslada al siguiente día. Y para eso, lo que nosotros recomendamos es que se maneje una resolución de facturación independiente, que también es un tipo de facturación electrónica, y lo que se hace es que esos documentos se generan con esa resolución para que se transmitan con el código de contingencia y la DIAN ya los permita transmitir sin ningún problema y no nos vaya a poner problemas con lo de la firma. Entonces tendríamos que manejar como esos dos momentos, la facturación del día bajo un código de facturación en línea y los que pueden llegar a transmitirse en un cierre de turno, en un cierre de caja o que necesariamente son a altas horas de la noche y sabemos que se van a transmitir hasta el siguiente día, transmitirlos bajo una resolución de facturación con el código contingencia para que la DIAN los
los acepte. Ok, listo. Señora Ana, no sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Sí, tendríamos que hacer como la validación, la asesoría pues con el equipo, como dice, para el tema de la resolución especial para esos casos. Y lo otro es que la otra duda que tenía es a partir de cuándo está establecido esos tiempos o cuándo se derogó lo de los 10 días pues que se tenía. Básicamente, estamos hablando que según comunicado de la DIAN, el 1 de febrero del 2024 empieza a regir formalmente todas estas validaciones. Pero también cabe resaltar pues, que la DIAN ya indica que para esta época, según lo que informa la DIAN, ya está actualizado el sistema. Entonces, se debería estar generando algún tipo, por lo menos, de notificación con respecto a estos tipos de escenarios. Si no, pues digamos que hay que tener como fecha límite lo que indica la norma, el 1 de febrero del 2024. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos con una pregunta del chat. Dice, nosotros facturamos en dólares, pero la factura siempre sale en pesos. Quiere decir que no tenemos que hacer nada nada, porque la DIAN es quien va a generar esas dos columnas. No. Es importante, digamos que la situación involucra tanto el proceso de la compañía para la facturación, como el proceso técnico para generar el documento electrónico, como el escenario de la DIAN. Entonces, la DIAN acá nos pone unas reglas que nos las resalta en este anexo técnico, y como se interpreta el anexo técnico, pues hay unos campos que hay que diligenciar con una información. Entonces, la DIAN lo primero que dice es, tú cuando me envías una factura, esa factura queda albergada en la DIAN y tú podrías ver una representación gráfica de la DIAN. Entonces, tú puedes ir a consultar una factura ya con la información única de la factura, y él te genera una factura, pero no te va a generar la representación gráfica que tú ves y que se te diseñó para tu proceso de negociación, sino se ve una representación gráfica de la DIAN. Entonces la DIAN dice, si tú quieres ver la representación gráfica de la DIAN con los datos en pesos y en dólares, me tienes que enviar unas características específicas, que básicamente ya con la 1.9 y con esto que les explicaba de la nueva extensión, ya se cumplen. Entonces tú esa representación gráfica de la DIAN la vas a ver con las dos columnas en pesos y en dólares. Ahora, también por el otro lado está la operación de la compañía, porque la compañía debe identificar que efectivamente esté cumpliendo de forma congruente con lo que indica la norma de que la facturación en Colombia que se dé en negociaciones colombianas deben ir en pesos, y solamente en dado caso de exportación sí se puede manejar otra moneda, pero además también se tiene que informar en pesos. Entonces, bajo esa premisa, tú manejas y tú dices, bueno, si yo hago negociaciones en Colombia con alguna empresa que tiene sucursal en Colombia, pero es de otro país, y me está diciendo que se la mande en dólares, yo no puedo hacer eso. Eso es lo primero que debo tener en cuenta. Yo no puedo hacer eso porque los dos estamos ubicados en el mismo territorio. Entonces, esas, pesos y pesos. Ahora, lo que la ley dice, yo para la parte de extranjera, yo no te puedo obligar a manejar pesos, pero tú lo podrías hacer. O sea, si tú dices, yo quiero manejar todo pesos, pues tú también puedes decir, yo mando también mis facturas de exportación en pesos, y el sistema te lo va a permitir, ¿sí? Pero tú dices, no, pues obviamente yo no lo voy a manejar en pesos porque mi cliente de Estados Unidos no va a entender de qué le estoy hablando si él espera $1.000 y yo le estoy diciendo que son 4 millones de pesos. Pues él no me va a entender y él me va a decir, ¿usted qué es lo que me está enviando? Entonces, en ese sentido, es cuando, aplicando lo que dice el anexo técnico, aparece una extensión, y el sistema lo que hace es convertir los datos que tú enviaste en dólares, y en ese extension, en esto que todavía estoy mostrando en pantalla, coloca los valores en pesos, toda la información, valores en pesos. Y
esa característica queda en el XML. Pero si tú tienes una representación gráfica donde tienes en dólares, que esa es la que hace ya Documenteme, la tienes en dólares y tú dices, pero acá solo me aparecen dólares y en la DIAN me aparece pesos y dólares. Entonces, en ese escenario, la representación de acá tiene que cambiar para si tú quieres que también aparezca en pesos y en dólares. Tendría que haber un cambio de representación legal, perdón, de representación gráfica en la plataforma de Documenteme para que también viera los dos datos. O si no, tú la vas a seguir viendo solo en dólares, la representación gráfica. Que realmente son, pues digamos que tengan en cuenta que la representación gráfica es el impacto para el adquiriente. Y si tu adquiriente es de Estados Unidos, pues realmente el adquiriente de Estados Unidos muy posiblemente no le interese ver la información en pesos. Tú igual sí la tienes, pero pues el adquiriente seguiría viendo su representación gráfica normal. No le veo incidencia, pero si tú dices, no, definitivamente yo quiero ver los dos datos, en ese caso hay que hacer un cambio de representación gráfica. Listo. Vamos con el señor Luis Martínez, que tiene la manito arriba. Sí, vale, menos mal, gracias. La pregunta un poco relacionada a lo mismo y voy a extenderme un poco. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros facturamos en territorio colombiano en dólares por temas netamente comerciales, ¿sí? Entendiendo la resolución 165, ya tenemos claro que tenemos que venderle o reportarle en el PDF y en la parte técnica pesos colombianos. Ya no se puede en USD. Es un tema netamente comercial, el cual me va a tocar decirle a mi cliente que el día que me vaya a pagar convierta en dólares y me siga consignando en mi cuenta de compensación. Pero mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta el anexo técnico, tal cual lo dices, yo puedo en la representación gráfica PDF seguir facturando en dólares entonces. O sea, le mando el XML a la DIAN, pesos colombianos. A todos mis clientes que tengo en Colombia, el XML va hacia la DIAN en pesos colombianos. Pero a nivel comercial o representación gráfica, lo puedo seguir haciendo en dólares para recibir mi dinero en las cuentas de compensación en dólares. ¿Podría hacer eso? ¿O cómo lo ves? O sea, súper importante lo que acabas de decir porque mira que acá hay dos manejos que se han dado en el proceso. Lo que tú indicas que estás haciendo la negociación en peso, pero necesitas de alguna manera que el adquiriente vea la información representada gráficamente en dólares. Entonces, en ese sentido, la estructura que yo les comento de la extensión que se incluyó te permite incluir datos de la otra moneda. Entonces tú en ese escenario estarías mandando la factura en pesos y el extension de información adicional en dólares. Pero hay que tener en cuenta algo, que es que el extension solamente involucra totales, o sea, valor total de la factura, impuestos, retenciones, descuentos y netos, brutos y netos. Entonces, en ese escenario, si tú manejas la transmisión en pesos y la representación gráfica la quieres en dólares, solamente la liquidación te saldría en dólares. El detalle, el valor unitario de cada detalle, tú lo verías en pesos colombianos y solamente los totales en dólares, porque sería lo que podrías llevar a una representación gráfica. Y ese es, digamos, un tema que es uno de los puntos de por qué no es adecuado en algún momento el transmitir digamos, una representación gráfica en ese sentido. Puedes al adquiriente, puedes estar confundiéndolo muchísimo porque tú puedes estarle diciendo, este producto te vale 100.000 pesos y resulta que después al final le dices, tienes 10 productos de esos y al final le dices son $250. Entonces te va a decir, ven, espérame, yo tengo 10 productos de 100.000 pesos, eso es 1.000.000 y abajo me estás diciendo que son 250, arriba me pones 1.000.000 y abajo 250. Es mucho más confuso para el adquiriente. Y si le ponemos un poco, digamos, al concepto de la DIAN, pues a la DIAN, ¿qué le interesa? Sus totales, su liquidación, impuestos, retenciones,
y al adquiriente que le interesa, muy posiblemente más el detalle de la factura y tendería de pronto a confundirlo, porque no hay campo donde yo te pueda decir, tú me mandaste en ese detalle que son 100.000 pesos cada unidad y que yo te lo convierta esos 100.000 a dólares o a la moneda extranjera, no hay. Lo único que se incluyó fue esta extensión para totales. Sí, es que es un tema que toca analizarlo comercialmente porque pues nosotros necesitábamos siempre la plata en dólares en nuestra cuenta de compensación, pero ahora te extiendo un poquito más y cierro con esta pregunta. Mis exportaciones siguen siendo en USD, ¿cierto? Porque lo que te he escuchado ahorita acá, de lo mismo de la extensión, yo manejo dos clases de clientes. Mis ventas son 56% exterior, 40 y algo Colombia. Y lo de Colombia ya lo aclaramos, hay algunos clientes que ellos solicitaban que les facturara en dólares. Ahora me voy al exterior. Yo voy a seguir normal en USD para mis clientes de toda la región, digamos, andina, pues. Sigo facturando en dólares y no tengo que hacer extensión porque pues a la DIAN entiendo que en el anexo técnico es solamente para las ventas territoriales, donde se necesita que se facture en pesos colombianos, pero la del exterior, tú lo aclaraste, ¿cierto? Puede seguir siendo en dólares. Yo te lo digo de esta manera. Nosotros tenemos las pruebas y como les decía, él permite los dos escenarios. Si tú dices en algún momento, yo quiero facturar todo en pesos y meter la extension en dólares para mostrarle a mi cliente en dólares y para que me aparezca en dólares solamente los totales, lo puedes hacer. No hay ninguna restricción. Nosotros hicimos pruebas y te lo permite. Pero lo lógico contra el anexo técnico es que el extension que se incluyó, como lo pueden ver y como lo dice acá claramente el concepto, es para incluir los totales después de una conversión de una divisa a COP. No dice cambia de COP a una divisa. Dice convertir la divisa a COP. Entonces, si esta extensión dice que es para los totales después de hacer la conversión de una divisa a COP, pues lo que debes por lo que poner acá es COP. Y si tú ves, pues básicamente así está concebido el XML y por eso también todo se llama COP. Pero no te restringe tampoco el otro escenario, porque hicimos las dos pruebas y las dos pruebas pasaron ante la DIAN. Entonces, lo que nosotros, digamos, decimos es, con respecto al anexo técnico a la DIAN, está sustento de lo que nosotros te estamos indicando. Técnicamente y con pruebas, el escenario que te estamos indicando es posible, ¿sí? Pero ya como empresa, tú contemplas pues el camino que tomes. Exacto. Vale, gracias. Gracias. Perfecto. Ok, bueno, aún tenemos bastantes preguntas. Sin embargo, les confirmo que las preguntas del chat serán respondidas por correo electrónico. Vamos a responder solamente las que están con la manito arriba, porque ya nos pasamos bastante tiempo y por respeto al tiempo de los invitados, pues debemos acabar pronto. Entonces vamos con Katherine. Hola, buenas tardes, días, perdón. Sí, Bueno, nosotros también, igual que que la muchacha que participó ahorita, somos del sector de la salud y sí estamos un poco como confundidos con el tema de la fecha. Nosotros por la operación de la compañía tenemos servicios que son paquetizados y finalizan, por ejemplo, para este cierre el 31 de enero, por lo cual el cierre del mes de enero inicia en la compañía el 1 de febrero. Actualmente lo que se hace es facturar el 1 de febrero con fecha del 31 de enero, aproximadamente 14.000 facturas, y pues con la reglamentación actual no hay ningún lío. Y porque además debe quedar la fecha pues, de facturación de enero para que el cierre contable quede con fecha de enero. O sea, ya según estos cambios entendemos que eso ya no sería posible. O sea, yo el 1 de febrero ya no puedo facturar con fecha del 31 de enero porque la DIAN nos va a rechazar las facturas, ¿sí? En ese escenario sí, porque tú las estarías Y transmitiendo a convertirlas como documento electrónico hasta el 1 de febrero.
Y en ese caso, entonces la solución sería el tema de la contingencia, pero no sé qué de pronto acarree hacer tanta facturación con una resolución de contingencia. El punto es que sí es importante informarle a la DIAN con respecto al proceso. ¿Por qué? Porque la DIAN indica que la contingencia es dada cuando hay eventualidades técnicas que nos impiden transmitir la facturación en el momento, ¿sí? Entonces imagínate, pues, cuando se vuelve tan periódico, pues entra ahí un proceso que básicamente es como, téngame contingencia siempre levantada a las 11 de la noche porque tengo que hacer al otro día. Empieza a haber ahí como un proceso que yo no puedo estarle informando todos los días a las 11 de la noche a la DIAN al correo que entré en contingencia. Entonces, digamos que por un lado recomendaría que la situación se ponga ante la DIAN bajo una PQR para que la DIAN sepa el escenario de lo que está pasando, porque es entendible según el proceso de paquetes que ustedes manejan. Pero en ese punto, a lo que hay hoy en día registrado ante las validaciones normativas, tú sí deberías entonces manejar facturación transmitida con código de contingencia, transmitida con el código de contingencia. Ojo, y acá vuelvo a hacer la aclaración porque no es que les estemos diciendo que tienen que manejar factura de contingencia. Tienen que manejar es la facturación que se está transmitiendo con en el momento de la transmisión un código de contingencia, que quiere decir que en ese momento yo no puedo hacer la transmisión en línea. Eso es lo que quiere decir ese código. Pero no es que tengan factura de contingencia, porque factura de contingencia se conoce como no pude facturar y la tuve que hacer en papel o en otro tipo de medios. Entonces, lo que cambia es un código, pero el punto acá es que la DIAN va a decir, venga, ¿y por qué siempre pasan a contingencia en estos momentos? ¿Sí? Entonces sí me parece adecuado que se le informe a la DIAN el procedimiento para ver si ellos también lo tienen, porque a nosotros también nos parece un poco complejo entendiendo este tipo de situaciones de lotes o de cierres que en algún momento puedan brindarse. Ah, ok, listo, dale. O sea, ya para resumir en ese caso, tendríamos que tener eso listo antes de este cierre de este mes, porque sería facturación el primero y el primero ya entra en vigencia esta resolución. Correcto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, con Listo. gusto. Vamos con la siguiente manito, tesorería Amanda G. Buenos días. Dos preguntas. Nosotros pertenecemos al régimen de hidrocarburos y tenemos contratos, por ejemplo, con Ecopetrol, que son en Colombia. Me queda la duda respecto a lo que tú dices de que la facturación en dólares debería ser solo para el exterior, pero en nuestro caso, Ecopetrol como ejemplo, pero así tenemos muchos contratos que están en dólares. Actualmente nosotros facturamos pues en esa moneda, pero ahí me queda la duda con lo que tú decías de que esa facturación en dólares solo sería para el exterior, o sea, para clientes del exterior. Y la otra pregunta que te quería hacer es, entiendo lo que has explicado de lo de las conversiones que ya tienen hechas para los XML, nosotros facturamos por proyectos, ¿eso también está contemplado por esa modalidad? Bueno, primero con la primera parte y después te pido un poquito más de aclaración del segundo punto. Entendí. Mira que acá en el anexo técnico, como tal, no es que diga exactamente que no puedes manejar pesos en negociaciones en Colombia. Lo que pasa es que sí se transmitió un concepto unificado a partir de el Código de Comercio y en la parte del Ministerio de Comercio e Industria, donde lo que dispuso ese concepto unificado es que las negociaciones en Colombia deberían, pero lo que les digo, ahorita no lo tengo en la mano, pero voy a buscarlo para que se los transmitan para que ustedes lo lean, donde el concepto unificado dice, pero aún así yo no te puedo obligar a facturar solo en pesos. Lo que sí te digo es que además de que factures en una moneda diferente, me tienes que informar en la moneda funcional del país, que es pues pesos colombianos. En ese sentido, te recomendaría que validemos el concepto
unificado, a ver si bajo ese concepto de pronto ustedes se encuentran que los cobije algo en particular. Pero normalmente lo que el concepto indica es que si la negociación se da dentro del país, sí debería darse en moneda local. Es lo que te podría compartir para que lo profundicen un poquito más, el concepto unificado. Ok, gracias. Y la otra pregunta La otra no te era entendí muy bien de los sobre, proyectos. nosotros usamos en Great Plains, usamos la ventana de proyectos, o sea, no facturamos por back office, sino por proyectos. Esa conversión que tú dices de los XML está contemplado para cualquier modalidad de facturación. ¿Lo de las monedas? O sea, la ¿Refieres? conversión que tú dices que ya lo tiene Todas las validaciones. ajustado. Pues, yo me atrevería a decir que todo está contemplado porque nuestra plataforma de documentos electrónicos es transversal a los ERPs, entonces aplican, pero no sé si alguien de GP nos puede confirmar porque no sabría si el componente, el módulo de proyectos. Hola Carlos, está buenos días y buenos días atado. Amanda. Hola. Sí, en Hola, efecto, Emilia. ellos hoy en día facturan por el módulo de proyectos y debemos hacer algunos ajustes efectivamente para que desde el módulo de proyectos podamos cumplir con la normatividad. Pero efectivamente la transmisión es transversal, o sea, no hay inconveniente con el tipo de facturación. Con esto estamos cubriendo desde la extracción de la extracción para reportar todos los módulos de facturación desde GP. Muchas gracias. Gracias, Señora, con gusto. Listo. Vamos con el señor Álvaro de Jesús. Gracias, Juanita. Carlos, un placer. Tengo la siguiente inquietud asociada a la generación de las notas. Teníamos el entendimiento dentro de la compañía que la generación de las notas débito, ya la intención de la autoridad tributaria era extinguirla y en su lugar lo que se iban a emitir era notas de ajuste. Pero yo veo que en la presentación tú hablabas de notas débito y notas crédito y pues entonces, bueno, nos quedó la duda de si la nota débito puntualmente sigue teniendo vigencia, sigue teniendo uso, o sea, podemos, con ocasión a la promulgación del anexo 1.9, podemos seguir usándola de manera prospectiva. Y la segunda inquietud era asociada a cuando hablabas de las notas con y sin referencia. Si de pronto podías puntualizarlo más o profundizarlo un poquito, o brevemente decirme como de qué se trataba. Era eso. Muchas gracias. Vale. Pues mira, con respecto a que se haya hecho un cambio, pues digamos que en temas de documentación no se evidencia claramente que haya desaparecido la nota de débito, pero pues digamos que la conceptualización de nota de débito y crédito aplica a partir de un documento electrónico, sea que se llame nota de débito crédito o sea que se llame nota de ajuste, lo que nos permite es básicamente incrementar o disminuir. Normalmente lo que yo puedo evidenciar es que las notas de ajuste son para otros tipos de documento, pero que la factura en nota de débito y crédito no ha cambiado. Sin embargo, pues entraría a validar, pero técnicamente para su funcionalidad no debería tener ninguna afectación porque al final es para, dependiendo su naturaleza, incrementa o disminuye un saldo a un tercero o un documento al que hace referencia. Y ahí atando con respecto al manejo del documento de referencia, básicamente uno entendería que cualquier tipo de nota que ajuste el saldo de un documento debería indicar a qué documento está impactando. Entonces, si yo hice la factura 1 y hago una nota, tengo que decir, bueno, esta nota está relacionada a esa factura 1. En muchas ocasiones no es posible y pueden haber escenarios donde por equivocación o no por equivocación, por procedimiento se hizo por parte del adquiriente la recepción de la factura, se hizo el acuse de recibo, la recepción de bienes y servicios y se aceptó la factura y después el adquiriente se dio cuenta que había algo no concordaba con respecto a la factura.
En ese momento tú ya no puedes hacer referencia, porque ese documento ya no se puede tocar, según la parte de Radian. Cuando los eventos llegan a una aceptación expresa, ya no se pueden tocar con referenciación. Entonces, en ese sentido, digamos, tienes que generar una no referenciada. Y la no Ok, referenciada, lo importante es que tengas claro a qué periodo de facturación te estás refiriendo. Más que a un documento como tal, el periodo. sino al mes. Pero básicamente referencia es que tú sepas a qué documento le puedes aplicar ese impacto, pero pues en varios escenarios no es posible. O cuando manejas saldos muy grandes y la nota va a afectar es un saldo total de un tercero, también es complejo identificar a qué documento hago referencia. Ok, muchísimas gracias. Con gusto, Listo. Álvaro. Vamos con Emilsen Cristancho. Buenos días. Buenos Bueno, días. Buenos días. yo también manejo el tema de la facturación del sector salud. No sé si la compañera que hizo la pregunta del tema de las atenciones, pues se supone que si yo hago una atención hoy y facturo mañana, pues puedo enviar la factura mañana con firma de mañana y no tendría ningún problema. El asunto sí es cuando cambie de mes, que es lo que decía Carlos Edgardo, que tocaría facturar ya con fecha del mes siguiente. Mi pregunta va ligada a exactamente el tema de nómina electrónica, porque estamos hablando de factura electrónica, pero la nómina nosotros también teníamos 10 días para la transmisión y no sé si seguimos en lo mismo. En este momento se tiene identificado para el documento de tipo factura, porque involucra la facturación, o sea, el anexo impacta esa la facturación, no la nómina. Entonces es Perfecto, para muchas gracias. facturación. Me Con- ayudas mucho. Feliz día. Vale, con gusto. Súper. Vamos con el señor Mauricio. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, te vimos. Bueno, buenos días para todos. Bueno, mi pregunta va también con el tema de la resolución especial. Quisiera saber si esa resolución especial, la solicitud es para algunas actividades económicas especiales de las empresas o se la podría solicitar cualquier empresa. Y si es así, también cómo sería la forma correcta de poder solicitar esa resolución ante la DIAN. Permíteme, ¿me puedes, por favor, repetir la pregunta? Sí, o Se sea, piden las resoluciones de... sí, o sea, ¿cómo se podría solicitar esa resolución especial? Tú dijiste que creo que es ante la DIAN, ¿sí? O sea, Sí, pero ¿cómo sería no es resolución especial, es una resolución de facturación electrónica normal. Hablas de cuando tengo que hacer transmisión contingencia por el tema de la firma, ¿sí? Sí, por el tema de las horas. Eso no es no es una resolución especial. Básicamente lo que nosotros recomendamos es que se diferencie de la resolución en línea, ¿sí? Porque básicamente pues eso te va a permitir saber que esta facturación que tú manejas y que puedes mandar en el momento en que la generaste, se transmite con un código en línea y esta se transmite con un código de contingencia para que puedas controlar las dos situaciones, ¿sí? Pero es una recomendación que nosotros manejamos. No quiere decir que sea alguna resolución especial, no. Es una resolución como cualquiera de las otras. Y es independiente a la actividad económica de la empresa, o sea, cualquier, si yo no pertenezco al sector salud, yo también la podría pues, solicitar, ¿no? Ese código. El código de resolución, sí, Muchas gracias. con gusto. Listo. Vamos con el señor Rodrigo de Focus. Yo creo que recibimos unas 2 preguntitas más, Juanita. Listo, Ya. dale. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Buenos señor. días, sí. Bueno, disculpe. A ver, yo creo que en el tema de la facturación de exportación hay bastantes dudas y pues yo también las tengo y también hay como interpretaciones. Yo incluso conversaba con un contador tributarista, él me dice que toda la facturación ahora a partir del 2024 tiene que reportarse a la DIAN en pesos. La DIAN solo quiere saber de pesos, esa es la interpretación que da él. Entonces, cuando preguntan, yo digo que es más un tema del XML, lo que se reporta. La representación gráfica sí puede ir en ambas monedas, pesos y dólares,
pesos y dólares. Pero el XML se reporta en pesos, de tal manera que yo consulto en la DIAN en pesos. Ahora, también pues lo que acabo de ver es las extensions, que son nuevas etiquetas para reportar, pues en este caso tendría, quiere decir que si existen las extensions, quiere decir que parte sí reporto en dólares y en las extensions siempre reporto en pesos. Pero bueno, ahí tengo ahí alguna confusión. Pero yo básicamente lo que veo es que todo se reporta en pesos, pero es el XML. Gracias. Mira, muchas gracias, Rodrigo. Como les digo, y como pues tú lo acabas de aclarar, es un tema que tienen que validar las organizaciones a partir de su procedimiento porque la DIAN permite los dos manejos, ¿sí? Hoy en día, precisamente, nos exponían un caso donde efectivamente tú dices, la DIAN dice que quiere su información en pesos. La normativa, lo que es el concepto técnico en el anexo técnico, da a entender con bases y con fundamento en el XML de que la información adicional cuando es una factura en otra moneda, la información adicional es en pesos y no en la otra moneda. Cuando vemos los dos escenarios en la DIAN, se maneja, los dos escenarios son válidos. O sea, tú ahorita haces una prueba mandando la factura en pesos y el extension en dólares y te la acepta. Y si mandas una factura en dólares con la extensión en pesos, te la acepta. Y si tú vas a empresas como es el caso, digamos, de Ecopetrol, tú vas y miras que hablan del concepto unificado y te dicen que tú no estás, digamos que, obligado a facturar en pesos. Entonces, mira que es una conceptualización que yo lo que veo es que técnicamente la DIAN te da las dos posibilidades. Y como te digo, pues nosotros eso lo soportamos en pruebas y en el fundamento del anexo técnico. No estamos diciendo algo que, digamos, en el aire, sino que tenemos pruebas de los dos escenarios. Pero las organizaciones dicen, usted no me puede obligar y yo quiero seguir recibiendo las facturas en dólares y que me las hagan en dólares. Entonces, y la DIAN te dice, no, pero es que todo tiene que ir en pesos. Pero ¿en qué ley te soportas? Y en el concepto unificado la DIAN responde, es que no te puedo obligar por ley. Entonces, ahí es donde nosotros nos devolvemos y decimos, bueno, pues si tú no me puedes obligar por ley, las organizaciones siguen permitiéndolo o siguen pegándose de la ley para decir que no es obligatorio. Y el anexo técnico, ya que es lo que nos incumbe a los proveedores tecnológicos, permite los dos modelos, pues es donde decimos, pues los dos modelos están abiertos, son soportados, la DIAN los permite y nos recibió los documentos bajo los dos escenarios, ya la organización contemple lo que le es mejor para su operación. Ok, bueno, nos quedan solamente dos manitas arriba. La señora Sandra, directora de Sistemas de Ferroaluminio, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenos días. Buenos días. ¿Ya se me escucha? Sí, te oímos. Tengo una consultica con respecto a la validación del nombre y el NID en la DIAN. ¿Cómo hacemos o cuál es la forma adecuada de hacer la validación frente a la información que tenemos en nuestra base de datos que esté correcta ante la DIAN? ¿Te refieres al NID y la razón social? Sí, correcto. Pero nosotros tenemos una base de datos con información de NID y nombre de los clientes. Esa información debe estar exacta ante la base de datos de la DIAN para que la facturación sea aceptada. ¿Cómo hacemos nosotros o cuál es la forma correcta para empezar a depurar esa información? No, pero lo que yo les comentaba en este momento, las validaciones que hace la DIAN es frente al emisor, o sea, frente a nosotros. O sea, desde que yo identifique que efectivamente estoy enviando el NID y la razón social que tengo en el root, no hay problema, porque la otra parte de adquirientes, la DIAN no tiene todavía una validación allá porque conoce que aún no está preparada pues, para poder controlar todas las identificaciones y todos los nombres con respecto
al adquiriente. Entonces, en ese escenario, digamos que no hay como una data única, pues la DIAN tiene una data, pero digamos que no podemos confiarnos de la totalidad de información que existe allá, porque normalmente lo que involucra allí es para conocimientos de correos de comunicación. De acuerdo, Sí, muchas gracias. más que- La otra pregunta es, en el caso de nosotros que solo facturamos en pesos colombianos, no tendríamos inconveniente, ¿verdad? No tendríamos cambio como tal. No, ningún problema. Muchas gracias. Ok. Bueno, Carlos, ya tenemos solamente una manita levantada, la señora Lisette. Con ella ya finalizamos la sesión de preguntas. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, te oímos. Vale, mira, lo que pasa es que nosotros somos una empresa que somos encargados de publicidad en cine. Entonces, la pregunta que va a hacer es referente al tema de la facturación en dólares. Nosotros extemporáneamente tenemos algunas negociaciones acá en Colombia, pero con clientes del extranjero. O sea, la negociación es acá en Colombia y nosotros hacemos la factura de venta en nuestro sistema en pesos y la enviamos a la DIAN en pesos. Y nosotros aparte, con la misma representación gráfica que le enviamos a la DIAN, hacemos una factura que no es electrónica y hacemos la conversión de pesos a dólares. Eso lo podríamos seguir manejando así. O sea, eso es lo que nosotros le enviamos al Sí, cliente, pero pues como tal en todos los datos que se envían a la DIAN, el cliente aparece pues que es del extranjero. Pero pues la sí, factura a la DIAN es en pesos y el del cliente si se la enviamos en un PDF aparte en dólares. Eso lo podríamos seguir manejando pues sí, claro. Sí, así. es el modelo que les diría más le interesa o más le facilita el escenario de la DIAN. Ok, vale. Listo, esa era mi pregunta. Entonces hasta el momento seguiríamos todo pues igual. Ujú, correcto. Listo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Súper. gracias. Listo. Carlos, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a todos los asistentes por quedarse hasta este momento. Entonces, pues nada, muchas gracias. Damos entonces cierra la sesión y Muchísimas esperamos gracias. nuevamente. Muchas gracias, muy amable. Carlos. Bueno, muchas gracias por su Gracias. tiempo, que estén muy bien.